a leer el capítulo primero para terminar con esta primera parte del mensaje de San Pedro a los cristianos. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y hermanos, este primer capítulo de la primera epístola de San Pedro es un pasaje muy bonito que, como vimos ahorita, lleva un inicio, un desarrollo y finalmente llegamos aquí a una conclusión. Muy importante este pasaje, hermanos, que nosotros lo vayamos viendo a la luz de la Escritura, precisamente porque nos está hablando a nosotros cristianos, nos está hablando a individuos que creemos en el Señor, que hemos sido salvos, pero pues que tristemente vivimos como elegidos expatriados, como elegidos desterrados, si quisiéramos la expresión más clara. Y eso, recuerdan ustedes, así inicia, porque esa es nuestra condición. Y cuando empezábamos estos estudios, hablábamos de lo difícil que es para los cristianos tener una vida de desterrado. Porque todo lo que en este mundo sucede, lo que el mundo ofrece, es contrario a lo que nosotros somos como cristianos. Y decíamos que tristemente
si no nos sentimos perseguidos por nuestra fe, si no nos sentimos expatriados como fuera de lugar en nuestro mundo, en nuestro día a día, es que algo anda mal con nuestra fe. Algo anda mal con nuestra relación con Dios. Si yo me siento muy a gusto y no me siento expatriado, no me siento desterrado en la dispersión, es que algo anda mal en mi vida. Y entonces el apóstol San Pedro por eso nos habla del fundamento de nuestra fe, por el que incluso, ya sea yo que estoy sufriendo como cristiano o yo que no me veo sufrir demasiado, puedo en este caso acceder al consuelo del Señor o al fortalecimiento que necesito. Eso es lo que dice la doxología que estudiamos a detalle desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Esto, todo lo que hizo nuestro Dios por nosotros a través del Señor Jesús, es lo que me da fuerzas si me siento perseguido, el que me da consuelo cuando me siento en la dispersión, fuera de donde pertenezco, pero también es el fundamento que si me siento normal y muy a gusto en el mundo, si me siento muy normal, pues también cambia mi corazón. Entonces vean cómo San Pedro, el Señor a través de San Pedro en sus palabras, va y nos recoge de un estado en el que pues estaríamos prácticamente tirados en el suelo, desgastados y cansados, y viene la palabra de Dios y nos levanta y nos mira, esto eres tú y esto hizo el Señor por ti. Así empieza la primera parte de este capítulo 1. Oye, esto eres tú, aunque te sientas así, aunque sufras esto, aunque padezcas aquello, esto eres tú. ¿Y sabes por qué lo eres? Bueno, pues porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Levántate, ten ánimo. Con esto puedes continuar adelante en tu vida cristiana. Y si acaso a veces desfallecemos, nos perdemos, nos confundimos, pues también la palabra de Dios nos llama a ser santos, porque podemos serlo. La palabra de Dios que nos dice que seamos santos nos capacita para hacerlo. Y es una invitación a que yo viva la voluntad, a que yo viva el corazón, a que yo viva la personalidad de Dios, que Él va poniendo en mi vida, que Él va implantando en mi corazón para que yo que era su enemigo, para que yo que era su opuesto, poco a poco vaya siendo tan santo como Él quiere que yo lo sea. Y qué importante es esta certeza que nosotros tenemos y muy importante que aprendamos que el fundamento de mi santidad, el fundamento de mi vida cercana al Señor, es gracias a todo lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que decíamos hace 8 días y en días pasados precisamente, porque hermanos, esta vida de santidad, esta vida en la que me parezco más a Dios, pues no es el resultado de cosas corruptibles como mis buenas obras, de cosas corruptibles como lo bonito que yo pueda adornarme, con, por ejemplo, no sé, lo mucho que le dé a los pobres, lo mucho que yo crea que soy muy cristiano y yo siempre estoy pensando en Dios, pues muy posiblemente eso es mentira, pero suponiendo que es verdad, ni eso sirve como fundamento de una relación perfecta con Dios. Y hermanos, es que si se fueran a pensar en esto, el mundo nos hace sentir como cristianos, nos hace sentir como precisamente los malos de la historia. No sé si se han dado cuenta. ¿Quién es el malo ahora? ¿Quién es el problemático en las familias? El cristiano. ¿Por qué? Porque las familias
los trabajos, las escuelas funcionan según su propio mundo. Y el cristiano, que es el único que no pertenece allí, obviamente es el que se siente frustrado y se siente cansado. Y entonces, si lo comparamos con la historia general del primer capítulo, por eso es importante que incluso si yo me siento así, mi fundamento, el de mi esperanza, que es un tema que tanto repite San Pedro, de esa esperanza, no esté en mí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando el fundamento de mi confianza y de mi esperanza en Dios está en mis manos, la inmundicia del mundo, lo primero que va a hacer es que yo empiece a dudar, que yo me empiece a cuestionar. Y como el mundo constantemente me está empujando lejos de Dios, me está negando mi título como hijo de Dios, como el mundo, Satanás y mi propia carne están constantemente atacando mi cristianidad. Imagínense si el Señor nos dejara nuestra relación con Él, nos dejara nuestra santidad delante de Él en nuestras manos. No podríamos. Si ya de por sí es bastante problema estar luchando con el mundo como cristianos, ahora imagínense estar queriendo tener nuestra salvación y protegerla con todas nuestras fuerzas. Si ya el punto de luchar con el mundo es suficiente, ahora imagínense defender nuestra salvación. Eso es imposible. Y hermanos, tristemente, cuando nosotros pensamos que nuestra relación con Dios depende de nosotros, cuando nosotros pensamos que nuestra santidad depende de lo que haga o no haga, tristemente lo que estoy haciendo es poner mi futuro y mi esperanza en algo corruptible y perecedero que en cualquier momento cambia. Y me gusta mucho esta frase que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque si se ponen a pensar, eso que dijo San Pedro es una pedrada a los judíos. Fíjense bien, hermanos, los judíos creían que su relación con Dios estaba segura gracias a que eran hijos de Abraham. Y hermanos, ni siquiera eran, ya estaban bien revueltos con todas las naciones, como lo están hoy en día. Y el Señor Jesús tristemente les dijo a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque eso es lo que recibieron. ¿Qué podían recibir de Abraham sino corrupción? Porque Abraham era igual que ellos. Muchas veces, hermanos, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir, no, pues es que mi abuelo era pastor. Y como mi abuelo era muy buen cristiano y hasta era pastor, mi relación con Dios está segura y bien garantizada. Pues, ¿qué esperanza me puede dar mi abuelo? Y por mucha esperanza que me pudiera haber dado, ahorita está muerto. ¿De dónde saco yo para vanagloriarme en él? Y muchos de ustedes, fíjense hermanos, hay cositas que nosotros pensamos que nos garantizan nuestra relación con Dios. Ay, es que yo siempre oro en las noches y ya eso es prueba de que tienes una relación con Dios. Ay, es que yo ofrendo todos los días y eso ya es prueba de que tienes una relación con Dios. Ay, es que mi papá, mi mamá fueron muy buenos cristianos y me educaron en la iglesia y yo crecí cristiano y ya eso es garantía de mi relación con Dios. Hermanos, tristemente, todo lo que no sea la cruz y el evangelio no sirve de nada. Fíjense bien chistoso, en Estados Unidos, y me imagino que aquí también está el dicho de que el hijo, creo que sí está el dicho de hijo de pastor lo peor, porque el que se supone que debería tener lo mejor, la relación más fuerte con Dios y lo que sea, son los que les va peor. Hermanos, porque el hecho de ser hijos de pastor no garantiza nada.
Y hermanos, hay gente que dice, es que yo crecí en la iglesia y yo sé que tengo una relación con Dios porque yo cuando era niño iba a la escuelita de vacaciones o iba, no sé, a la escuela dominical. ¿Y dónde estás? ¿No? Ah, no, es que yo me dediqué mucho a la iglesia cuando estaba en mis días de trabajo, cuando estaba en mis días y yo ofrendé mucho. Ahorita ya no ofrendo tanto, pero me cuenta a lo que ofrendé antes. Pues hermanos, si esa era la garantía, pues síguelo ofrendando, porque si no, se acaba la bendición, ¿no? Y en todo caso, por ejemplo, con los papás, con los pastores, que creemos que por ellos Dios nos tiene un favor especial, pues el trato era con ellos. ¿Y contigo? Y hermanos, tristemente, si ustedes se fijan, cuántas personas han ofrendado y ofrendado y ofrendado y ofrendado, y tanto sus ofrendas como su asistencia a la iglesia, ¿dónde quedaron? ¿Se fijan? Yo conozco un grupo en donde ha habido personas que entregan todo y hasta se ve que se derraman por, por hacer todo, por el bien del evangelio y lo que ustedes quieran, como si eso fuera garantía. ¿Y hoy dónde están? Fíjense, por eso dice el versículo 23, y es prácticamente el cierre del pensamiento de este primer capítulo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, si nuestra relación con Dios depende de los momentitos, si nuestra relación con Dios depende de los momentitos que siento bonito, si mi relación con Dios yo sé que es real porque en los momentos tristes oro mucho, si mi relación con Dios yo creo que existe porque me nace ofrendar mucho, va a haber un momento, hermanos, en el que el ofrendar no va a ser tan fácil, en el que el sentirse bonito se va a empezar a sentir más normal que especial, o sea, va a perder lo bonito, y en el que los problemas se van a volver algo tan común que ya no voy a necesitar recurrir al Señor. Y hermanos, todas las cosas en las que nosotros podamos decir que garantizan nuestra relación con Dios, todas tienen fecha de expiración. Yo me pongo a pensar y me estoy comparando con mi abuelo porque es el ejemplo, ¿no? Teníamos el mismo trabajo, por así decirlo. Él era pastor, ¿no? Imagínense si su relación con Dios hubiera sido la prueba, la garantía de su relación con Dios hubiera sido su pastorado. Yo sé que, imagínense que hubiera dicho él, yo sé que soy hijo de Dios porque soy pastor, porque pastoreo. Nosotros lo conocimos, mucha gente lo conoció en su edad anciana, cuando ya no podía pastorear, cuando ya por su edad no podía ni predicar. Imagínense, hermanos, qué tragedia hubiera sido que su prueba de ser hijo de Dios ya no funcione. ¿Qué final tan triste hubiera tenido nuestro pastor, que en paz descanse? Imagínense, hermanos, que mi certeza de relación con Dios es que soy el que más ofrenda de la congregación y ofrendo y ofrendo y ofrendo y ofrendo y pierdo mi trabajo y caigo en bancarrota. ¿Dónde quedó tu prueba de tu relación con Dios? Y hermanos, vámonos a un extremo más triste.
el portarme bien, por así decirlo. Esa es la prueba de que tengo una relación con Dios. ¿Qué bien voy a poder seguir haciendo si estoy muerto? Y si eso fue la certeza de mi relación con Dios, se acabó. Y hermanos, por eso, a sabiendas de que como cristianos no podemos tener el control y tener el salvaguardo de nuestra relación con Dios, porque a duras penas podemos con el mundo, porque a duras penas sobrevivimos como cristianos en un mundo pagano, a sabiendas que por muy fuertes y el mejor cristiano que seamos, nuestra salvación peligra en nuestras manos, nuestra esperanza peligra en nuestras manos. ¿Qué hizo el Señor? Dice el versículo 23, nos hizo renacer no de simiente corruptible, es decir, de cosas pasajeras, de cosas limitadas, de cosas intrascendentes como tus esfuerzos, tus buenas obras, tus papás, tu niñez, tus ofrendas. Esas cosas pasan. ¿Dónde cimentó el Señor nuestro renacer? ¿Dónde cimenta el Señor nuestra relación con Él? ¿De dónde sé yo que tengo una relación con Dios? No de mis ofrendas, no de mi niñez cristiana, no de mis muchas oraciones, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hermanos, lo más bonito es que, volviendo al ejemplo de mi predecesor, es que él ya no está, pero el Evangelio permanece. Que cuando sus fuerzas ya no estuvieron, la palabra de Dios permanecía para siempre. Que si en mi vida meto la pata y ya no puedo ser el cristiano modelo que yo soñaba ser, la palabra de Dios permanece para siempre. Que si mi situación financiera me impide ofrendar como solía hacerlo, la palabra de Dios permanece para siempre. Que si mis ganas de ser cristiano, que si mi ánimo por predicar se enfría, la palabra de Dios permanece para siempre. Y hermanos, eso es lo que nos enseña el año cristiano. Y así es como terminamos este año cristiano 2020-2021. El tiempo corre, ¿se fijan? Y el año se acabó. Pero pues el diseño del año cristiano es empezar otra vez. Porque se acaba el año, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hermanos, eso es lo bonito, porque nosotros como cristianos, siendo escogidos, desterrados en la dispersión, aunque nos sintamos en el peor de las persecuciones, en la peor de las miserias, la palabra de Dios permanece para siempre. Qué bonita la esperanza, ¿verdad? Y dice un himno que cantamos nosotros cada 8 días a propósito. Dice, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Hermanos, porque todo lo que podamos hacer, decir, querer, prometer, es tan perecedero como nosotros. Y dice el apóstol San Pedro citando a Isaías 40, porque toda la carne es como hierba, ahí se van tus buenas obras. Y toda la gloria del hombre, tus ofrendas, tus ayunos, tu niñez cristiana, tu abuelito pastor, ahí va todo. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Dice, y la hierba se seca, pues eso es obvio. Y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y hermanos, qué bonito que para nosotros como cristianos
Dice, vean cómo cierra el capítulo, vean cómo cerró su pensamiento en esta parte San Pedro y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y hermanos, para esas personas que como nosotros fueron elegidos, desterrados de la dispersión, pues qué qué bonito inicio, sustento y conclusión de su esperanza, ¿no? Es la palabra. Y tú que vives así, tú que como cristiano te sientes como desterrado, tú que como cristiano sufres los ataques del enemigo, de tu propia carne, del mundo en general, sábete que tienes certeza, que tienes una palabra de Dios que permanece para siempre. Y que aunque perdamos el trabajo, perdamos la familia, perdamos todo, las promesas del Señor, que por cierto están incluidas en la palabra, permanecen para siempre. Y hermanos, para nosotros los expatriados, los desterrados en la dispersión, es un descanso muy hermoso que cuando mis fuerzas me fallen, la palabra de Dios permanece para siempre. Que cuando mis ganas, que cuando mi ánimo por el Señor desfallezca, la palabra de Dios permanece para siempre. Y que cuando, pues ahora sí, literal, cuando nuestra fe esté tambaleándose, la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo más bonito es que esta palabra permanece para que nosotros permanezcamos. Y como cristianos, desterrados, expatriados, dispersos, atacados y débiles, la palabra de Dios nos sigue sosteniendo. Sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, las enfermedades, los pecados, la palabra de Dios permanece para siempre. Y te damos gracias, Padre, porque en este día que nos concedes cerrar este año cristiano, tú nos has enseñado y nos recuerdas como cada 8 días que aunque nuestras fuerzas, aunque nuestra justicia, aunque nuestras buenas obras se sequen, Señor, que aunque nuestras confianzas, nuestras arrogancias perezcan, Señor, tu palabra permanece para siempre. Y Padre, te pedimos que esta palabra que tú nos has dado permanezca ciertamente en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Padre, que cuando los ataques del mundo, cuando los ataques del enemigo nos hagan sentir verdaderamente como expatriados en la dispersión, tu evangelio, Señor, nos recuerde que tu palabra permanece para siempre y tu palabra, Señor, nos recuerde que tú estás con nosotros en donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, te damos por este año y ayúdanos, Señor, a tener un nuevo año cristiano gozoso, un año cristiano bendecido, celebrando el nacimiento de tu Hijo, Señor, en Belén. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.